Mi nombre es Wajiha Sasa Marín, soy la cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica. Mi nombre es Amir Rockman y yo soy el cónsul adjunto de la embajadora de Israel en Costa Rica. ¿Qué es el gobierno palestino? ¿Qué son las autoridades palestinas? Las autoridades palestinas actuales ¿verdad? Son un grupo político, ¿verdad?, que le apostó a la diplomacia desde los años 90 con los acuerdos de Oslo y que desde entonces han venido trabajando con las reglas de la diplomacia. Año a año han denunciado todas y cada una de las violaciones a los derechos que la ocupación del territorio palestino por parte de la fuerza ocupante, que es Israel, ha tenido. Entonces todo esto lo que hacen es denunciarlo y han actuado con las reglas de la política internacional y la diplomacia, y sin embargo cada año los palestinos están peor y no ha habido ninguna solución, y la comunidad internacional, que le pidió a la autoridad palestina jugar el juego de la diplomacia, una vez que lo cumplió el lado palestino, la comunidad internacional nunca ha apoyado y realmente trabajado para la solución de los dos estados, de que es la solución posible a este conflicto. La gobernanza de Palestina es una pregunta un poco compleja. Lo que pasó es que en teoría la autoridad palestina tiene el poder en los dos partes separados que son, uno es Judea y Samaria y el otro lado es la Franja de Gaza, que no están conectando por tierra. Son dos partes diferentes. En teoría, el gobierno de Abu Mazen está el poder de estas dos partes. En práctica, el Hamas tiene el control en la Franja de Gaza desde 2007. El Hamas tiene todo el control de facto en la Franja de Gaza. ¿Cómo se reconoce Palestina como país hoy? Palestina es un estado, no está constituido como un estado en su totalidad porque está siendo ocupado. Está claro cuáles serían las fronteras, ¿verdad? Ya a partir de la partición del año 47, que le dio un 51% a Israel y un 49% a Palestina. Desde el mismo año 48 en que se forma el Estado de Israel, lo que ha ido es anexando, ¿verdad?, y expropiando y apropiándose del territorio palestino. Y de ese 49% que le quedó a Palestina, ya Palestina aceptó un 22%, y sin embargo ni aún así ha sido, lo ha tolerado Israel, y ha ido anexándose, especialmente desde el año 2020 para acá, que ha sido la escalada de violencia que culminó con lo que estamos viviendo estos días. Cada día se anexa más territorio de lo que se llama los territorios ocupados, lo que se conoce como Cisjordania, y es lo que le corresponde a Palestina, que está ocupado militarmente por Israel. Abajo de los acuerdos que nosotros tenemos y los acuerdos internacionales, la autoridad palestina es un marco para la creación del país, pero todavía no es país independiente. Aunque hay que dicen, la autoridad palestina incluso, que dicen que Palestina es país. La verdad que mira, tiene mucha importancia, pero aparte del estatus legal, el gobierno de Abu Mazen y todo el poder de la autoridad de Palestina han fallado en los últimos 25 años o más. Usar este marco, que sea país o que no sea país o sea zona autónoma, y han fallado manejar de una manera viable las vidas de los palestinos y no han creado
economía, casi que no construyeron los pueblos y las ciudades en la zona abajo del control de ellos. Ellos siempre encuentran el punto que nosotros los israelíes nos toca a sus fallas, pero la verdad es que desde 95 que entró Autoridad Palestina a las zonas donde viven la mayoría de los palestinos, los avances en la vida y la calidad de vida de los palestinos han cambiado muy poco. ¿Es Israel un país? Cuando se hace la partición, ¿verdad? El acuerdo es generar 2 estados, porque Palestina estaba bajo el mandato británico, entonces era consolidar esos 2 estados. Sin embargo, se consolida Israel, no se consolida Palestina, y aquí estamos 75 años después, con la situación de traición de las potencias de ese entonces, que no listan muchos de las de ahora, sin ponerse, presionar a Israel para que pare con la ocupación. El problema de Palestina, la causa de esta situación, el conflicto, radica en una ocupación de un territorio, ¿verdad? Donde hay población que ha visto año a año, desde el año 48, de la violación, ha visto y ha vivido la violación sistemática de sus derechos. Y bueno, y ahora lo estamos viendo en este momento, en esta situación, donde todo lo que prometimos como humanidad, que íbamos a evitar, este sufrimiento, este avasallamiento, esta pérdida de vidas de gente inocente, todas esas resoluciones, todo lo que hemos hecho como derecho internacional, estamos viendo cómo se cae en este ataque brutal que está pasando a Gaza, y a otras partes del territorio palestino. Israel es un país, sí. Israel es un país desde mayo de 1948, con el apoyo de la ONU y con el apoyo de Costa Rica también y la mayoría de Latinoamérica. Una de las tragedias de los palestinos es la guerra de 48, que empezó, nuestra guerra de independencia. Empezó cuando nosotros aceptamos la decisión del ONU a partir la tierra a 2 países, y ellos no lo aceptaron. Y empezó una guerra, y en el fin de la guerra, cuando Israel nació los egipcios y Jordania tomaron las zonas que habían tenido ser el Estado palestino y no dan a la población allá. Estoy hablando sobre las 40 y 50, ¿sí? Pero los primeros que han parado la creación del Estado palestino fueron los egipcios y Jordania. Pues Israel sí, Israel es un país con economía fuerte y con éxitos y logros y también con desafíos, pero es un país, claro. ¿Qué es Hamas? Hamas es un grupo armado que entra a ser actor en el año 2006, cuando digamos, como el desacuerdo que tenía, o el descontento de la población palestina, le da el triunfo, ¿verdad?, en unas elecciones para el control político, y no hay como, ¿verdad?, en vez de como ha habido en otras oportunidades, que la comunidad internacional entra, ¿verdad?, cuando hay un grupo, como pasó con las FARC en algún momento, o con el Frente en El Salvador, o como pasó incluso con el ejército revolucionario de Irlanda, que la comunidad internacional entra a
bueno, a controlar y acompañar y que ese grupo juegue con las reglas políticas, bueno, lo cercan, queda en Gaza, con una Gaza completamente estrangulada, ¿verdad? Tiene 17 años de un bloqueo militar y ¿verdad? Donde no entra ni sale nada que Israel no diga, donde toda su población está, donde hay un hacinamiento terrible, pero es eso, ¿verdad? Fue un grupo que entra al terreno político y que, a diferencia de otros momentos en que la comunidad internacional ha apoyado y ha mediado para que estos grupos más radicales entren ¿verdad? Si ganan un puesto político, jueguen las reglas del juego político. Aquí no, aquí todos se retiraron. Y bueno, esto es lo que estamos viendo ahora. Yo creo que la forma más fácil a entender qué es Hamas es pensar en la organización que no está todavía, pero Hamas es un ISIS. Hamas es un grupo fundamentalista, violenta, contra judíos, contra Israel, contra el sionismo, contra LGBT, contra derechos de mujeres. Tienen una ideología islámica muy radical, y de los últimos años tiene el poder en la Franja de Gaza. Tiene también representación en algunos foros en la otra parte de las zonas palestinas, pero en la Franja de Gaza ellos tienen todo el control de la vida de la gente que vive allá. ¿Es las autoridades palestinas y Hamas la misma cosa? ¿Son diferentes? ¿Cómo se entiende uno al otro? No, la autoridad, bueno, ahorita Hamas gobierna, digamos, como de facto, bueno, tampoco es que hay una, o sea, imagínense si en los países que están consolidados como un Estado, de todas las contradicciones y mira, como la misma Costa Rica o cualquier otro país, que esté autodeterminado, que defina sus reglas, si hay esas contradicciones, imagínense un país que está ocupado, ¿verdad? Entonces en este momento en Gaza gobierna como de facto Hamas y la autoridad palestina es en el resto de Cisjordania. Ahora la autoridad palestina no tiene la posibilidad de ingreso a Gaza, ¿verdad? Pero no tiene la posibilidad de ingreso porque Israel lo impide, ¿verdad? O sea, recordemos que aquí todo lo decide Israel porque está ocupando un territorio. Palestina es un estado sin ejército, ¿verdad? Palestina no tiene ejército, no tiene un armamento pesado, que a diferencia de Israel, que todos sabemos de que su ejército, ¿verdad? Que es uno de los mejores ejércitos del mundo, además un ejército es productor de armas y además de todo es entrenador de otros ejércitos alrededor del mundo. Entonces, de lo que hay ahí es una pugna, pero tenés un territorio completamente cercado, aislado, bueno, porque Gaza está completamente cerrado hace 17 años. Ahí se controla, ¿verdad? Israel controla quién entra y quién sale. Entonces, de hablar, ¿verdad? No podemos hablar ahí como en los mismos términos que hablábamos aquí de quién gobierna, a quién eligieron, ¿verdad? No hay posibilidades ¿verdad? De ninguna cuestión como en los términos en que lo conocemos. Y finalmente el problema principal de Palestina es la ocupación. ¿Verdad? Palestina tendrá que lidiar como lidia cada país con los grupos y los problemas que tenga a lo interno, pero no bajo ocupación, que es lo que en este momento no se está entendiendo. ¿Verdad? La causa de todos los problemas alrededor del conflicto es la ocupación militar de Palestina por más de 75 años. Mira, nosotros no usamos el término Palestina porque hablamos sobre la autoridad palestina, pero la autoridad palestina no tienen la oportunidad y no tienen la manera de controlar o pelear con el Hamas. Hamas tiene todo el poder allá en la Franja de Gaza y la policía
de la autoridad palestina no pueden hacer nada allá. Hamas es un grupo de terror que tomó control de una parte de la autoridad palestina. Que hay aquí gente que a veces confundan, que a veces confundan los palestinos con Hamas. Hamas se representan a ellos mismos como los representantes y los líderes del pueblo palestino, pero no es. ¿Sí? El Hamas es una de las peores cosas que han pasado a los palestinos. Son capturadores de casi 2 millones de personas en la Franja de Gaza y no es un representante legítimo del pueblo palestino. Yo pienso que también la cónsul honoraria de los palestinos dice lo mismo, que el Hamas no representa el pueblo palestino. Y en este momento que estamos en una guerra contra Hamas, es muy fácil presentar este conflicto, esta guerra, que una guerra entre Israel y los palestinos. Pero no, estamos en guerra con Hamas. Y la verdad es que el interés del pueblo palestino es que nosotros ganamos a ellos. Y que Hamas sale del poder y sale de la Franja de Gaza totalmente. O sea, los palestinos viven una situación de acorralamiento impresionante, ¿verdad? Sea donde sea que viven, si viven en Gaza, en un lugar cercado, bloqueado económicamente, ¿verdad? Tenemos el ejemplo también de Cuba, pero a Cuba decide quién entra y quién sale, ¿verdad? En este caso no. Entonces imagínense las condiciones, por ejemplo, el desempleo del más del 50%, ¿verdad? La pobreza, imagínense los niveles, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Los cortes de electricidad, la entrada de suministros médicos, la falta, ¿verdad? Los castigos colectivos. ¿Cuántas veces hemos oído estos ataques de Israel, estas respuestas a una ofensiva de Hamas? Nunca había sido de este tamaño, pero cuando han lanzado un misil o todo, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Verdad? La respuesta ha sido devastadora. Y entonces en esas condiciones que viven, ahí lo que la gente está es sobreviviendo, ¿verdad? Pidiéndole al mundo, por favor escúchenos, por favor véanos, por favor. Aquí no es un tema político, es un tema de sobrevivencia, lo queremos llevar al terreno de eso, queremos estar jalando, y aquí es un tema humanitario. Estamos viendo donde matan ¿verdad? A miles de palestinos, lo estamos viendo día a día. ¿Qué más necesitamos para entender? Si seguimos ¿verdad? Tratando de ubicar que esas personas que están ahí, esos niños, esas mujeres, esos hombres, son terroristas, y vamos a seguir con ese argumento, por andar oyendo ese argumento, es que ahora estamos sentados frente a los televisores y a los medios alternativos y a las redes sociales viendo cómo aniquilan a esas personas, y no estamos haciendo nada en nuestros estados para exigir que hagan algo. No entra ni la ayuda humanitaria. ¿Cuándo pensamos que íbamos a ser capaces de ver esto y de ver donde los estados apoyan al opresor y al agresor? Eso es lo que vemos día a día. Entonces, seguir igualando a todas y todos los palestinos a terroristas es lo que nos llevó aquí. Seguir hablando de Hamas como si fuera lo que está causando esto. No, lo que está causando esto es Israel, que ha oprimido a un pueblo a los niveles de desesperación, y que ahora, frente a los ojos del planeta entero, los está aniquilando, y no decimos nada, y no paramos nada. Y nuestros estados, sean pacifistas, sean civilistas, sean defensores de los derechos humanos, no dicen nada. Todo lo contrario, ¿verdad? Castigan los apoyos o cualquier solidaridad con el pueblo palestino. ¿Por qué
Para Hamás, la meta, el objetivo es atacar a Israel. No como un grupo de liberación, no como un grupo político que tiene un plan, que quiere construir un país y a veces deben pelear con fuerzas diferentes. No, para Hamás el objetivo es pelear con Israel. Y el objetivo es matar el máximo y hacer el daño máximo a la población israelí. Por años que estamos sufriendo los ataques indiscriminados de cohetes y misiles contra la población civil en Israel. Años. Y la mayoría del tiempo ellos no lograron dañarnos, o el daño que ellos hicieron es limitado. Para Hamás el éxito, si quiere nombrarlo así, que tuvieron el sábado pasado, por ellos, si podrían hacerlo, ellos hicieron ataques como eso cada día. Pues Hamás atacó Israel no como una meta, pero como una forma de vida. Por ellos, atacar Israel es la meta. Lo que pasó la semana pasada, o el 7 de octubre, es que lograron ejecutar una ofensiva contra 30 pueblos diferentes en Israel y lograron en una forma que nosotros nunca habíamos visto en Israel. Yo no sé si debo repetir los números, pero de este momento estamos hablando de alrededor de 1,400 muertos, la mayoría de ellos civiles, la gran mayoría de ellos civiles, más de 200 secuestrados, 6,000 heridos. Y lo que hace todo esto más cruel que todo es que ellos a propósito objetaron civiles israelíes. No es que ellos lanzaron un ataque contra el ejército israelí y también mataron a algunos civiles israelíes. No, el objetivo fue, y el objetivo es matar civiles israelíes. Y entre estos civiles que mataron y entre estos civiles secuestrados, hay mujeres, hay niños, hay bebés, hay abuelos y abuelas, hay por supuesto también soldados, policía y bomberos, médicos, ciudadanos no solo israelíes, tailandeses, argentinos, mexicanos, estadounidenses, judíos y musulmanes también. Y de esta lista también ayer agregaron entre 200 y 500 civiles palestinos que ayer mataron en el hospital allá en Gaza. Pues el ataque que empezó el 7 de octubre y todavía no terminó, es el ataque más sangriento contra la población civil que ha pasado en Israel en toda la historia del país. Ha en estos días históricamente cometido crímenes de guerra. A lo largo de toda la historia, Israel ha cometido crímenes de guerra. Asesinar a civiles, asesinar a niños, bombardear escuelas, bombardear los espacios donde la gente está refugiada, porque además el discurso siempre es el mismo, ¿verdad? Los usan como escudos humanos, ¿verdad? O sea, nos hace el discurso, bueno, aquí obviamente que la verdad quedó, ¿verdad? Es lo primero que desaparece, pero siempre ha sido esa con la excusa de que los usan como escudos humanos, o que ahí están, o que, ¿verdad? O sea, llevan 11 días haciendo esto. ¿Cuándo van a parar? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo están controlando? ¿Verdad? Con esa sofisticación de armamento que tienen. Mira, el hospital del día de ayer, el desastre del hospital del día de ayer, fue un caso clásico de esta guerra, con un magnitud, pero es el clásico por algunos temas. Primero, ellos que pagan el precio de la agresión del Hamas
son su pueblo mismo. Mira, lo que pasó ayer es que el Yihad Islámico, que no exacto es el Hamas, pero mira, dos grupos terroristas que manejan la Franja de Gaza, ayer lucharon cohetes contra Israel. Que lamentablemente es algo muy común, que todo el día, toda la noche ellos están lanzando cohetes contra Israel. Uno de estos cohetes se cayó en el parqueo de un hospital y mató entre 200 y 500 personas. Y yo quiero ser muy claro que los muertos de este ataque no solo que es la culpa del Hamas, pero es un desastre humano. Habían allá gente inocentes. La primera cosa que pasó en todo el medio internacional es que todos dijeron automáticamente que es la culpa de Israel. Y cuando yo escuché esta noticia, del primer momento me parece raro que nosotros, ¿qué objetivo tenemos atacar a un hospital? Aunque que sabemos que abajo, que en los sótanos de los hospitales en todo el Gaza están también las bodegas de todos los armamentos de los grupos terroristas y también los centros de control, pero no atacamos los hospitales. Y también que el hospital está en la zona donde nosotros pedimos a toda la población civil que se evacuaron por allá. Pero en la media internacional, todos los críticos de Israel, para ellos es muy fácil decir, si cayó un cohete en un hospital en Gaza, por supuesto que es Israel. Y pasaron 2 o 3 horas hasta que colectamos toda la información y ahora veamos, no solo por medios de nosotros, pero también en Al Jazeera, que es muy claro que es un cohete del grupo de Yihad Islámico que objetó centros civiles israelíes y por el fin mató civiles palestinos. Y en la cuenta que la media internacional y los críticos contra Israel hacen de la guerra entre Israel y Hamas, estas víctimas hay que contar también como víctimas del Hamas. Abajo de la ley internacional, el lado que usa civiles como escudos humanos, es el lado culpable por los muertos también. Y nosotros como el ejército israelí, hay departamento legal enorme en el ejército israelí que debe firmar cada objetivo que nosotros atacamos para decir si está abajo de la ley internacional o no. Y por eso para mí fue muy claro que nosotros no atacamos ningún hospital. Pero este caso muestra la hipocresía de los defensores de los derechos humanos de los palestinos. Están muy rápidos, puede decir que alguien es rápido, que están muy rápidos a condenar a Israel por hechos que en realidad los agresores son los mismos que nosotros y el pueblo palestino. Lamentablemente tenemos el mismo enemigo que es el Hamas. Y el Hamas no le importa mucho de la vida de los civiles en la Franja de Gaza. Pueden decir cualquier mentira que quieren, pero a ellos no les importa. Para ellos, si se mueren civiles palestinos, solo les ayuda en su lucha en la opinión pública. Y si no, usan la vida o el valor de la vida no vale mucho por ellos. Y ayer lo vimos muy claramente. Lo vimos muy claro en este ataque contra el hospital en la Franja de Gaza. ¿Le parece que la respuesta de Israel estuvo justificada ante los ataques que recibieron? La respuesta de Israel siempre ha sido de devastar, de destruir, de aniquilar, castigos colectivos. Vuelvo a insistir,
es uno de los ejércitos más especializados del mundo. Un productor de armamento especializado que, por cierto, es una pasarela. Gaza ha sido la pasarela de las armas de Israel. Israel prueba todas las armas en Gaza a ojos de todos y todos nosotros siendo testigos de eso. No hay otra forma de hacer eso, no hay otra forma de prevenir eso. Y además sabemos cómo la opresión, la discriminación, el avasallamiento, ¿qué consecuencias tiene? O sea, nosotros todo eso lo sabemos, lo hemos estudiado, mira, lo conocemos a través de lo largo de la historia. Este conflicto tiene 75 años de estar oprimiendo a un pueblo. Israel no tiene otra forma de hacer las cosas y además todos los años hace las cosas de la misma forma. Ahora, con el permiso de todos, está arrasando. Esto tiene que parar. No hay una exigencia al alto al fuego. ¿Cómo le dicen a una población que está encerrada, váyanse al sur? ¿Al sur a dónde? ¿Y quién los va a recibir? Y además, cuando se vayan, ¿cuándo van a volver? Nunca, como ningún otro de los refugiados palestinos, como todos los refugiados que viven alrededor del mundo, que no han podido volver a su tierra, porque su tierra está ocupada por una fuerza militar que es Israel. Sí, primero sí. Hay siempre la pregunta que dicen que tenemos que ser proporcional, pero para ser proporcional en este caso, el ejército israelí tiene que entrar a la franja de Gaza, encontrar alguna fiesta con 3-4 mil jóvenes y matar 300 allá a propósito, después secuestrar y violar entre 200 y 300 civiles inocentes en el lado de la franja de Gaza para hacer el equilibrio. Pero eso no lo hacemos. Sí, la respuesta de Israel es justificada. Seguimos religiosamente las leyes de la guerra y la Convención de Ginebra, no como nuestros enemigos, el grupo terrorista Hamas. Pero hay que decirlo muy claro que la guerra es cosa muy, muy fea, muy fea. No hay ninguna gloria en la guerra. Y aunque tratamos de hacer todo posible para cuidar la vida, no solo de nuestra población, pero también la población civil de la franja de Gaza, cuando el Hamas usa la población civil como escudos humanos, ellos solo hacen el daño y el precio humano más alto que necesario. Sí, nuestra respuesta es justificada abajo de cualquier ley internacional que pueda encontrar y no existe ningún país en el mundo que puede pasar un ataque como así y quedarse con manos cruzadas y esperar a la siguiente ataque. ¿Sabes si existe algún plan para los refugiados de Gaza? No existe ningún plan, ¿verdad? Obviamente no importa, a la comunidad internacional no le está importando. Bueno, parece que hay gente moviéndose, pero ¿verdad? Solo es del momento en que Israel tiene la desfachatez de decir, les damos 24 horas para que se muevan en ese territorio de ese tamaño, ¿verdad? Porque yo quisiera como para que podamos tener una comparación, ¿verdad? Es como, yo lo ponía en un escrito, es como Orosi, ¿verdad? Como el distrito como el cantón de Orosi. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? ¿Verdad? No hay un plan. Bueno, no hay un plan desde el momento en que no permiten la entrada de agua, ¿verdad? Los mensajes que vienen de Gaza de la gente es, por favor, hagan algo para que entre agua, comida, ¿verdad? Implementos médicos para poder para poder atender a nuestros heridos desde el momento en que se están aniquilando, ¿verdad? Bombardeando
ambulancias, ¿verdad? ¿Qué va en una ambulancia? Pues los médicos y los heridos. El plan inmediata es evacuarlos por el parte donde no hay conflicto entre nosotros y el Hamas. Si el Hamas les permita, que en este momento ellos hacen todo posible para que la gente no salga en la zona del conflicto, que es otro crimen de lesa humanidad. Y en el largo plazo hay que reconstruir la Franja de Gaza con un control que esta es una gran pregunta. ¿Quién va a ser el poder en la Franja de Gaza? Pero hay que reconstruir la Franja de Gaza, hay que reconstruir la economía de Franja de Gaza y hay que encontrar la manera que nosotros podemos vivir en paz al lado de ellos. No solo los palestinos tienen derechos humanos de vivir en paz, también nosotros tenemos este derecho. Y nosotros para defenderse nuestros derechos podemos y tenemos toda la capacidad de ir a la guerra, pero la verdad es que yo prefiero que no. Yo prefiero que mis hijos no vayan al ejército, que mis hijos inviertan su juventud en la construcción de un futuro compartido con los palestinos y no buscar cómo pararles y cómo construir una frontera más alta y más fuerte. No. Yo prefiero vivir con los palestinos en una paz, en un futuro compartido. Yo quiero escuchar más líderes palestinos que pueden decir que ellos están buscando un futuro compartido con nosotros. ¿Por qué no hay más paso de Gaza a Egipto? Gaza tiene, bueno, digamos, frontera con Egipto, ¿verdad? Y Egipto está, pues, presionando también para, bueno, ¿cuál país puede recibir, ¿verdad?, esa cantidad de gente que Israel está desplazando, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, según entendí, está haciendo, digamos, como algún tipo de presión para poder entrar, o sea, algunas condiciones, como decir, bueno, si dejan entrar la ayuda humanitaria y esta cosa, ¿verdad? O sea, eso es lo que he leído hasta ahora, digamos, lo que sabemos, pero el cese del fuego tiene que venir de Israel. El responsable es Israel, ¿verdad? Seguir buscándole puntos a todo lo que está alrededor, ¿verdad? Aquí el responsable de esta matanza es Israel. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y también, ¿por qué en 48, hace 75 años, cuando nació el país, cuando nació la República de Costa Rica también, ¿por qué no nació el Estado palestino? ¿Por qué los egipcios y Jordania no les permitieron construir su país? Yo no puedo responder esta pregunta. Nuestras relaciones con los egipcios son muy delicados. Pero sí, hay la responsabilidad del bienestar de la vida de los palestinos. Se toca primero de todo el liderazgo palestino y después el mundo árabe y nosotros también. Pero en los ojos de nuestros críticos, la responsabilidad del bienestar de los palestinos, primero de todo, se toca a nosotros. Y nosotros ya salimos de la Franja de Gaza y nosotros les ayudamos en cualquier manera que podemos la construcción del país allá. Pero por el otro lado, los grupos extremistas que controlan la Franja de Gaza usan todos los recursos que tienen para luchar contra nosotros. La mayoría del tiempo no tienen éxito, pero cuando tienen éxito, este éxito es muy grave y muy doloroso para nosotros y para ellos también. ¿Usted considera que eso es un conflicto territorial o religioso o ambos? Territorial.
dije, Palestina. las fronteras del año 67, que es el 22% de lo que le correspondía, que ya le habían partido a la mitad, y con unas fronteras definidas, ¿verdad? Donde el vecino no nos caeremos muy bien, nos pasa a nosotros también, por aquí y por allá, ¿verdad? Entonces, pero donde este es mi territorio, que yo gobierno bajo estas reglas, ¿verdad? Eso no pasa. Y que Palestina se consolide como un Estado que sea capaz de autodeterminación y, ¿verdad?, sin una ocupación, o sea, donde Israel no tenga ninguna injerencia sobre las decisiones, ¿verdad? O sea, es que es difícil entender, y en Costa Rica eso ha sido difícil de explicar, qué es la ocupación militar, ¿verdad? Los palestinos no tienen derecho a nada, ni a movilizarse de un lado a otro sin que Israel intervenga, ¿verdad? No pueden pasar de un lado, yo qué sé, de San Pedro a Curridabat porque hay un puesto de control que decide si usted pasa o si usted no pasa, o usted simplemente no tiene derecho, o sea, solo se puede mover en San Pedro, ¿verdad? Eso ¿verdad? Y así para todo, ¿verdad? O que, ¿verdad?, lo que hemos visto también, pero bueno, no se ha visto tanto en medios occidentales, el sacar a la gente de sus casas, ¿verdad?, que llegar a ocupar sus casas, ¿verdad?, sacar a la familia como sacaron a la familia de mi papá en el año 48, lo estamos viendo en Jerusalén, porque eso es ¿para qué? Para quitar lo que se llama limpieza étnica, ¿verdad? Limpiamos, quitamos a todos los palestinos de aquí y ponemos a ciudadanos israelíes. Y bueno, o cuando alguna persona, no sé, tiene que hacer un arreglo en la casa porque tenga algún problema y, ¿verdad?, no obtiene nunca el permiso de Israel, después Israel le decide que debe demoler su casa, que esa persona debe demoler su casa y que si no lo hace y la va a hacer, y la demolición la va a hacer Israel, el palestino o la palestina debe pagar esa demolición. Son cosas que cuesta muchísimo entender, pero esa es la vida de los palestinos. ¿Qué va a florecer ahí? ¿Verdad? No podemos clasificar este conflicto como un conflicto territorial porque en la Franja de Gaza no hay ningún israelí. Hay más israelíes aquí en Escazú que hay en la Franja de Gaza, porque en la Franja de Gaza no hay ningún israelí. Ya desde 2005 ya salimos de la Franja de Gaza y ellos tienen control de todo el territorio. También yo no quiero decir que es un conflicto religioso porque yo no tengo ningún conflicto con el Islam. Yo tengo amigos musulmanes. Israel tiene amigos en el mundo musulmán en muchos países. Pues ahí hay musulmanes que no odian a Israel. La verdad es como en el caso del ISIS, es un conflicto entre dos ideologías. La ideología del occidente, la ideología del liberalismo, la ideología de democracia, contra la ideología de radicalismo. Y radicales en general normalmente se representan a ellos propios como los puristas de una religión, pero no así es. Ellos no son musulmanes. Ser radical de origen musulmán no significa que es el representante del Islam, no así es. Islam en árabe significa el paz, el entero, el integral. Ellos son no gente ni del integral ni del paz. Y el conflicto aquí es un conflicto entre el mundo que cree en la democracia y los derechos humanos internacionales contra ellos que no creen en los derechos de nadie que no está de acuerdo con su ideología radical. Y por eso exacto, siempre tenemos la sorpresa que gente que se ha identificado como defensores de los derechos humanos, en una manera automática, siempre defienden el Hamas. Porque alguien que cree en los derechos de la mujer, en los derechos universales, los derechos humanos universales, alguien que cree en democracia,
alguien que cree en los derechos de los gays, no puede apoyar un grupo como Hamas. No puede. Hamas no cree en nada que una fracción como el Frente Amplio cree. No tienen nada compartido. Y los defensores de los derechos humanos en todo el mundo deben preguntarse a ellos propios cómo que ellos pueden apoyar un grupo radical que no represente nadie aparte del uso radical de la fuerza contra los débiles. ¿Cómo cree que ese conflicto va a terminar? Eliminando la ocupación, levantando la ocupación militar, que Israel defina sus fronteras, que los colonos que Israel ha instalado en territorio palestino pasen a territorio israelí y que pueda determinarse, autogobernarse y ser un Estado reconocido en pleno derecho a nivel internacional. Este conflicto propio que estamos en estos días va a terminar con la ganancia de Israel. De este no hay pregunta. La pregunta es ¿qué va a ser el precio? Pero nosotros vamos a ganar, allá no tengo ninguna duda. No, yo no y nadie en el mundo. En el largo plazo, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a una manera de vivir en paz. Sí o sí. Y como que hemos mostrado con nuestros vecinos los egipcios y Jordania, también con nosotros, con nuestros vecinos inmediatos, vamos a llegar a un paz. Porque en el mundo no hay campo por luchas sin fin. No sé si quiere agregar algún otro comentario a lo que nos haya faltado cubrir. Sí, la solución está también ya en el alto, o sea, hacemos un llamado al alto, al fuego, ya a que se van a parar con esta masacre, a permitir que ingrese ayuda humanitaria, bueno, y evitar que esta emergencia llegue a más, que esta desgracia llegue a más, porque están masacrando a todo un pueblo que ya, ¿verdad?, estará cargado de secuelas del trauma de que mi espacio 100% cerrado, ¿verdad?, ocupado y cerrado, esté siendo agredido por aire, por tierra y por mar. Entiendo que hay muchos jóvenes que vean su canal o estas grabaciones, y yo quiero que los críticos que Israel entienden que yo no tengo ningún miedo o problema con críticos de Israel, pero que ellos sepan que a mí personalmente y todo mi pueblo nos duele mucho, no solo por nosotros fallados, pero también por las vidas y el precio que los palestinos pagan. Y que no estamos en guerra con los palestinos, estamos en guerra con Hamas. Y los defensores de los derechos del palestinos deben entender que el Hamas no es el defensor de los palestinos, es el enemigo de los palestinos. Y otro mensaje que yo quiero transmitir de aquí, yo pido que todo el mundo civilizado, todos los defensores de los derechos, amigos de Israel o no, pero nosotros todos debemos demandar una liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados. Es algo que yo creo que cada tico puede firmar su nombre abajo de esta demanda, no importa su política. Pero la liberación inmediata e incondicional de secuestrados debe ser hoy. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Ok, no va. Y corte. Muchas gracias.